Cristian Méndez, Universidad Fermín Toro, Cátedra de Derecho Internacional Privado. Vamos a hablar sobre las sucesiones testamentarias y el derecho procesal civil internacional. A grosso modo, podemos de primera mano entender que el derecho sucesional, el derecho sucesoral está dentro de la rama del derecho civil y como tal se rigen o se regulan todos los temas vinculados a herencias, testamentos, patrimonio, cuando una persona ha fallecido o cuando una persona entre vivos se transmite una herencia. Es decir, tenemos dos tipos de situaciones para entender las sucesiones, que será a título particular, que es cuando un sucesor legatario transfiere una o más relaciones jurídicas a una persona de tipo patrimonial, y cuando son a título universal, cuando la titularidad de las relaciones jurídicas de una persona de carácter patrimonial pasan a determinada. Usualmente está más entre muertes. Es decir, que la sucesión desde la perspectiva del derecho internacional privado somete las sucesiones al derecho al domicilio del causante. Es decir, anteriormente se regía el Estado venezolano por la Lex Rei Citae, pero luego se acoge al sistema de unidad de las sucesiones, donde se aplica la extraterritorialidad del derecho extranjero a los bienes ubicados en Venezuela, pero el derecho venezolano a los bienes situados en el exterior de sus personas. Es decir, dentro de estos tópicos podemos entender determinación de herederos, orden de suceder, distribución de activos hereditarios, prohibiciones sucesorales, contenido de testamento, ubicación de apertura de sucesiones, entre otros aspectos. En lo que respecta a la vinculación entre el derecho internacional privado y el derecho procesal civil internacional, se dice que toda situación internacional presenta dos aspectos, una cuestión procesal y la cuestión del derecho aplicable, es decir, qué le favorece o no a tal situación. No todos los aspectos que regulan en la actualidad el derecho, la ley de derecho internacional privado dieron por derogado o desplazado lo que anteriormente funcionaba. ¿Okay? Y es por ello que se ha utilizado, se ha recurrido al término de punto o factor de conexión, ya que eso como regla general admite reglas procesales nacionales reguladoras de procedimientos donde existían elementos internacionales, es decir, es como el punto o el factor de conexión. En cuanto a la competencia del procedimiento, la ley de derecho internacional privado le remite a la Lex Fori, es decir, la remite a un ordenamiento jurídico nacional del funcionario ante el cual se desenvuelve dicho proceso. De igual modo, se considera que el Estado venezolano determina soberana y unilateralmente los límites de su propia jurisdicción, pero no puede determinar los límites de otro Estado porque también está en la capacidad de establecer sus propios límites jurisdiccionales. En tal sentido, el derecho internacional privado dispone de que cada Estado dé plena libertad para fijar los límites de su propia jurisdicción, algo totalmente importante y que el Estado venezolano lo ha logrado entender a través de la ley de derecho internacional privado. Es por ello que considera que el domicilio del demandado en un territorio venezolano es el criterio básico de la atribución de jurisdicción a los tribunales nacionales. Es decir, se entiende que donde el demandado tenga su residencia física es la jurisdicción del domicilio. Pero aun cuando el demandado no tenga residencia en el territorio o domicilio en el territorio nacional, los tribunales de la República Venezolana podrían considerar tres tópicos importantes para poder analizar la situación del domicilio, es decir, las acciones patrimoniales, las acciones relativas a las universales y las acciones en materia de estado civil y las relaciones familiares. Es decir, que los criterios de cumplimiento de la obligación o celebración de contratos y el lugar de verificación del hecho que den origen a las obligaciones mantienen sus obligaciones contractuales y extracontractuales, es decir, se mantienen estos mismos criterios. En cuanto a la litisprudencia internacional, la ley de derecho internacional privado establece una serie de criterios como estos. Primeramente, que los tribunales venezolanos tengan jurisdicción para conocer el caso según las normas de jurisdicción. La jurisdicción que le corresponde a los tribunales venezolanos no sea exclusiva, que la causa pendiente en el extranjero sea la misma pendiente ante los tribunales nacionales, es decir, y mismo objeto, misma causa. Y finalmente que los tribunales extranjeros donde se ha propuesto el litigio esté acorde a los criterios del derecho internacional privado para nosotros como Estado venezolano aceptar tales criterios. En conclusión, podríamos establecer que esta ley se acoge a una realidad internacional y nos mantiene al mismo nivel de los criterios de otros estados del mundo para poder trabajar en la materia procesal civil de tipo internacional. Muchísimas gracias.